Perdón. Antes de ver este video, por favor, asegúrate de que vas a estar de cuerpo presente, atento a las cosas que estoy diciendo, para que después no hagas comentarios que queden fuera de lugar, haciéndome ver como si fuera un enemigo de la iglesia, cuando estoy diciendo, los protestantes dicen, y a veces lo tomas como si fuera yo, y me estás diciendo que falto a la caridad, que falto al amor, que falto al respeto, que estoy faltando a la iglesia. Por favor, asegúrate de ver totalmente el video y de escuchar con atención lo que estoy diciendo antes de comentar. Ahora sí, vamos con el video. Bendiciones de nuevo, mis muy amados hermanos en Cristo. Un abrazo grande para todos ustedes, esperando que se encuentren todos muy bien y bendecidos por el Señor. Hoy me topé con alguna persona que en algún momento me recordó que hubo sacerdotes que estaban en el Nuevo Mundo evangelizando, queriendo bautizar indios, y el que no se quería bautizar le cortaban la cabeza. Entonces quise hacer un ensayo con la ayuda de la inteligencia artificial, pero buscando neutralidad, que ustedes pueden buscar también la información y la verdad sobre estos temas para que no nos dejemos enredar la pita con aquellas cosas. Y dice así, lo voy a ir leyendo y ustedes me disculpan, es un tema largo. Quien quiera aprender de estas cosas, excelente, bienvenido. Entonces voy a devolver aquí una pintica para poder darles el título. Juzgar por el presente y no por el pasado es la sugerencia que le estoy haciendo a la gente en el día de hoy. Hoy en día es muy común escuchar personas que se dicen ser cristianas y que no pertenecen a la Iglesia Católica hablar de forma negativa sobre cosas que hicieron los católicos hace muchos siglos. Se centran exclusivamente en hechos de violencia, como el que yo les acabo de mencionar: imposición de la fe, castigos crueles, presentando a la Iglesia como una fuerza de maldad, una institución que solamente ha actuado con maldad. Sin embargo, lo que pocas veces se menciona es que esas mismas corrientes cristianas no católicas que atacan con estas cosas a la iglesia cometieron errores, usaron también la violencia y tuvieron episodios oscuros en su historia. Además, no se distingue entre lo que hacía la autoridad política y lo que hacía la institución religiosa, ni se compara lo que sucedió hace 500 años con lo que es y hace la iglesia hoy en día, que es por lo que nos deberían de estar juzgando. En este contexto de este video vamos a analizar estos puntos apoyándonos en reflexiones filosóficas, enseñanzas de las Sagradas Escrituras, y para entender por qué no es justo juzgar una institución por hechos del pasado con mentalidad de hoy y que no están juzgando a la institución por las cosas que hoy hace. Distinción fundamental: la corona española versus la iglesia. Es necesario hacer una salvedad muy importante que muchos no quieren ver y no quieren entender. Había dos poderes distintos que actuaban en el mismo proceso, pero con objetivos y funciones diferentes. Por el lado de la corona española, llegó con el objetivo de conquistar, administrar y dominar nuevos territorios para mantener el control político, económico y social. Se consideraba que la religión para ese poder político era una herramienta para unir a la población bajo un mismo sistema y facilitar el gobernar a esos nuevos territorios, hablando de la evangelización de las Nuevas Américas o de 500 años de colonización. Por eso se imponía la fe católica como parte del orden establecido. En ese contexto hubo autoridades civiles y también algunos miembros del clero que se sumaron a estas medidas coercitivas. Por ejemplo, casos históricos ante esta situación: existen registros de funcionarios y religiosos que actuaron bajo las órdenes del sistema colonial. Por ejemplo,
Juan de Zumárraga, que fue el primer obispo en México, llegó con intenciones que luego generaron debates. En algunos documentos se le atribuyen decisiones que permiten castigar a quienes se negaban a abandonar sus creencias tradicionales, aunque su figura es compleja y ha sido analizada desde diferentes puntos de vista. También se conoce el caso de Lope de Palacios, un funcionario y religioso que participó en procesos que ordenaban penas severas contra comunidades que se rebelaban contra el dominio y la nueva religión. Estas acciones corresponden más a la autoridad civil y a sectores del clero que se alineaban con el poder político más que con la misión evangelizadora de la Iglesia. Por otro lado, la Iglesia, en muchos de los casos, algunos miembros llegaron con el propósito de evangelizar, es decir, de dar a conocer el mensaje cristiano, enseñar la fe y acompañar a las personas en su vida espiritual. Es aquí donde aparece la diferencia fundamental. No todos los religiosos actuaron igual bajo el reinado de la corona española, por lo cual hubo quienes se sumaron a las medidas de fuerza, pero también hubo quienes se opusieron totalmente a la violencia y defendieron los derechos de los pueblos nativos indoamericanos. Figuras destacadas en este proceso, por ejemplo, que defendieron a los indígenas. El más claro de ellos y reconocido mundialmente es Fray Bartolomé de las Casas, un dominico que llegó a América en 1502 y al principio formó parte de las medidas coloniales, pero luego se dio cuenta de los abusos y dedicó su vida a denunciarlos. ¿A denunciar qué? Los abusos que se estaban cometiendo contra los indígenas. Escribió documentos como Historia de las Indias, Tratado de las Industrias y El Gobierno Justo, donde explica que los pueblos indígenas eran verdaderamente personas con pleno derecho, que tenían sus propias leyes, gobernantes y culturas y que no se les podía tratar como seres inferiores ni usar la fuerza para convertirlos. Su labor influyó para que se cambiaran algunas leyes coloniales y se reconocieran algunos derechos básicos. Otra figura muy importante fue Fray Francisco de Victoria, teólogo dominico, que enseñó en la Universidad de Salamanca y analizó desde la fe y la razón la situación de los pueblos de la Nueva América. Explicó que estas comunidades tenían derecho a poseer sus tierras, a gobernarse a sí mismas y a mantener sus costumbres, y que la única forma de evangelizar era mediante la enseñanza y el respeto, no por la fuerza. Hubo muchos sacerdotes que murieron defendiendo a estos pueblos. Hay numerosos casos de religiosos que dieron su vida por defender a quienes eran oprimidos. Por ejemplo, Fray Pedro de Gante, franciscano que llegó a México en 1523 y dedicó su vida a enseñar, construir escuelas, ayudar a los más pobres. Murió en 1572 después de años de trabajo en medio de dificultades y peligros. También está Fray Juan de Zapata, que trabajó en zonas de conflicto y fue asesinado por grupos que se oponían a su labor de defensa de los derechos de los indígenas. En otros territorios, como en lo que hoy es Colombia, se conocen casos de misioneros que al intentar proteger a las comunidades de los abusos de los colonizadores fueron atacados y muertos por personas que se sentían afectadas por su labor, pero también reaccionaban a situaciones de violencia y miedo generadas por medio del propio sistema colonial. Estos hechos demuestran que la Iglesia no solo estuvo presente con medidas de fuerza, sino también con personas que entregaron su vida por el bien de los demás, y esto no lo dicen muchas veces aquellas personas que andan hablando mal de la Iglesia, que la Iglesia evangelizó con violencia, que impuso el evangelio con sangre, etcétera, etcétera, pero no habla de los sacerdotes, de los misioneros que dieron su vida por defender a los nativoamericanos de estas tierras. Segundo punto para analizar sobre la Inquisición católica, la realidad frente a otros matices que algunas personas han dado a conocer de una manera que no tiene que ser cierta.
Es muy común que se hable de la Inquisición como una institución que solamente se dedicaba a perseguir, torturar y matar sin medida. Sin embargo, la historia nos muestra una realidad mucho más compleja y hay datos que no se suelen mencionar. Por ejemplo, garantías procesales y que muchos preferían ser juzgados por el Tribunal de la Inquisición Católica. A diferencia de lo que se cree popularmente, la Inquisición contaba con normas y procedimientos mucho más estrictos y garantías para los acusados que los tribunales civiles de la misma época no tenían. Para que se dictara una condena se necesitaban al menos 7 testigos juramentados y pruebas sólidas. No se admitían denuncias anónimas y el acusado tenía derecho a presentar sus propios testigos y a defensores de manera formal. Además, se prohibían las mutilaciones, los quebrantamientos de huesos, el derramamiento de sangre durante las torturas, algo que sí ocurría frecuentemente en los tribunales civiles, donde la crueldad de los castigos eran excesivos y eran anormales. De hecho, por esta razón, hay registros históricos de muchas personas que preferían ser juzgados por la Inquisición católica antes que por los tribunales civiles. Llegaron a darse casos en los que algunas personas incluso cometían pequeños delitos o decían palabras que podían ser interpretadas como ofensas religiosas y para poder ser llevados y pedían que fueran llevados al Tribunal del Santo Oficio, porque sabían que allí recibirían un trato mucho más humano, que existían mayores posibilidades de defensa y que las penas eran mucho más suaves que en la justicia civil. Incluso había procedimientos para que los procesos se mantuvieran en secreto, lo que protegía la honra de los acusados y de sus familias, algo que no existía en los juicios tradicionales de la época, donde la vergüenza pública era una consecuencia inevitable sin importar si se demostraba la inocencia o no. Las cifras reales no fueron miles de muertes como nos quieren hacer ver muchos de los protestantes, sino una porción muy pequeña. Otro punto que se oculta con frecuencia es que todos los casos que se juzgaban en la Inquisición, la gran mayoría terminaban en absoluciones, penas leves o medidas de reparación espiritual. Las condenas a muerte fueron muy pocas. Se estima que en toda la historia de la Inquisición española, que funcionó durante más de 350 años, se dictaron entre 3.000 y 5.000 sentencias de muerte, lo que representa menos del 2% del total de las personas procesadas. En cambio, en los tribunales civiles de la misma época, la cantidad de ejecuciones por crímenes comunes, delitos políticos e incluso creencias diferentes fue muchísimo mayor, llegando incluso a cifras con creces a las de la Inquisición. Además, hay que recordar que cuando se dictaba una pena de muerte, la ejecución no la realizaba la iglesia, sino las autoridades civiles, y la propia institución señalaba que su objetivo principal era la corrección y el arrepentimiento, no la muerte. Decían una frase clásica en aquella época: la iglesia no derrama sangre. Por lo tanto, es injusto presentar la Inquisición como una máquina de matar sin control, cuando en comparación con la justicia civil de su tiempo fue un sistema que respetaba más los derechos de las personas y aplicaba penas más moderadas. Tercero, errores también que tuvieron los cristianos no católicos. Estamos hablando en este caso de violencia protestante. Quienes critican a la Iglesia Católica por la imposición de la fe y los castigos suelen olvidar que también hubo situaciones de violencia y persecución
dentro del propio movimiento cristiano protestante por parte de algunos grupos. En la época de la Reforma, cuando surgieron nuevas corrientes religiosas, no hubo libertad ni tolerancia, como se cree a veces, sino que también se usó la fuerza para imponer las propias ideas y castigar a quienes presentaban o pensaban de una manera diferente. Casos históricos y documentados. En Inglaterra, durante el reinado de Enrique VIII, se dictaron leyes que obligaban a todos los súbditos de su reino a aceptar la nueva doctrina religiosa, es decir, protestante. Quienes se mantenían fieles al catolicismo eran acusados de traición y ejecutados, no más por no querer salir de la religión católica. Se estima que miles de personas murieron en esas persecuciones, muchos de ellos sacerdotes y religiosos católicos. En Ginebra, bajo el liderazgo de Juan Calvino, se estableció un sistema donde se castigaba cualquier opinión que no coincidiera con las enseñanzas oficiales. El caso más conocido es el de Miguel Servet, un teólogo y médico que tenía ideas diferentes sobre la fe. Fue acusado de herejía, juzgado y quemado vivo en 1553. Ahorita que está hablando de quemado vivo, vamos a pausar aquí un momento para hacerle una pregunta a la IA en vivo, porque es que pues yo podía haber hecho el diálogo, pero diseñé esto como un ensayo más que como un diálogo con la IA, pero vamos a preguntarle a la IA. Dola, en el caso de las quemas de las brujas de Salem, ¿esto se dio por parte de la Iglesia Católica o de protestantes? Vamos a escuchar. Está investigando. Las quemas y juicios de las brujas de Salem ocurrieron en 1692 y 1693, en lo que hoy es Estados Unidos, y fueron llevados a cabo por grupos protestantes, específicamente por los puritanos, una corriente dentro del protestantismo que se había establecido en esa colonia norteamericana. No tuvieron nada que ver con la Iglesia Católica. La comunidad de Salem estaba formada mayoritariamente por personas que se habían separado de la Iglesia Anglicana y seguían las doctrinas puritanas. Las decisiones, los juicios y las ejecuciones estuvieron a cargo de autoridades religiosas y civiles de ese grupo protestante, basadas en sus propias creencias y normas de la época. Es importante aclarar que, aunque la persecución por brujería ocurrió también en Europa, y en algunos casos involucró a la Iglesia Católica, el episodio de Salem es exclusivo de la tradición protestante puritana de América del Norte. ¿Te gustaría que te explique también cuáles fueron las causas de estos juicios para que tengas más contexto? Bueno, ahí tenemos entonces ese dato que, hablando justamente porque cuando se hablan de las quemas de brujas y el caso más fuerte y específico es justamente las brujas de Salem, se le achaca muchas veces a la Iglesia Católica y se han dado ustedes cuenta. Le pueden preguntar a la IA, a Dola, a Grok, le pueden preguntar a ChatGPT para que ustedes se den cuenta. Si quieren lo hacemos en vivo, de una manera neutral. Vamos con ChatGPT, a ver, por ejemplo, qué nos dice. O Grok, a ver. ¿Cuál encuentro primero por aquí? ChatGPT. Vamos con ChatGPT. Vamos a hacer la pregunta para que ustedes se den cuenta que la estamos haciendo aquí en vivo. A ver, espera que se me está pidiendo continuar. Me está pidiendo continuar acá con Google para poder acceder. Entonces, nos vamos a dar cuenta del asunto. ChatGPT, de manera muy neutral, por favor, ¿me puedes dar un contexto de la quema de brujas en Salem? ¿Esto fue algo por parte de los católicos o por parte de los protestantes? Por favor, dame información certera y neutral. Claro. El
El contexto de los juicios de brujas en Salem se sitúa a finales del siglo XVII, entre 1692 y 1693, en la colonia de Massachusetts, que era predominantemente protestante. Los juicios no estuvieron dirigidos por la Iglesia Católica ni por un solo grupo religioso, sino que fueron impulsados por una mezcla de fervor religioso, tensiones sociales, miedo al diablo y conflicto entre facciones locales. Hubo un clima de paranoia, pero no fue una acción dirigida exclusivamente por católicos ni por protestantes, sino un fenómeno más amplio ligado a su contexto colonial y puritano. Ok, vamos ahí a ir a Grok. A ver qué nos dice Grok. Grok, por favor, en el contexto... A ver, no me la cogió. Un momentito. Otra vez. Grok, por favor, en el contexto de la quema de brujas en Salem, ¿esto sucedió en un contexto católico o en un contexto protestante? Por favor, ve a fuentes neutrales para que seamos neutrales en este punto. Gracias. Como no me da el texto, entonces lo que estoy haciendo es activar el micrófono y le mando para que me responda. Vamos a ver qué me dice. Vamos a decir que leer en voz alta. Por. Ah, no, pero es que no es lo que yo le leí, es todo. Ahora sí. Respuesta clara y neutral. La quema de brujas, o más precisamente, los juicios por brujería, de Salem ocurrieron en un contexto exclusivamente protestante, específicamente puritano. Detalles históricos. Año, 1692 a 1693. Lugar, Salem Village, hoy Danvers, y Salem Town, en la colonia de Massachusetts Bay, Nueva Inglaterra, actual Estados Unidos. Vamos a dejarlo ahí. El caso es que ya tenemos 3 elementos y 3 contextos en los cuales se nos está precisamente hablando de que esto sucedió en un contexto protestante mayormente. Entonces, bueno, vamos a continuar con el texto, por acá nuevamente activo. Entonces, en Escocia, bajo la dirección de Juan Gnos, se prohibió el culto católico y se persiguió a quienes se negaban a abandonar su fe y se aplicaron penas como prisión, exilio y la muerte de quienes se mantuvieron fieles a la fe católica. Estos hechos demuestran que la violencia no fue exclusiva de la Iglesia Católica en esa época. La mentalidad general era que la verdad religiosa era única y que estaba bien usar la fuerza para imponerla. Esa era la forma de pensar de la gente en esa época, en esa sociedad, en esos tiempos. Y todos los grupos cristianos se vieron influidos por esta forma de pensar. Por lo tanto, no se puede culpar solamente a los católicos por prácticas que eran habituales en ese tiempo, que otros grupos también usaron. Cuarto punto en nuestra reflexión. Vamos a ver qué dicen algunos filósofos y algunos textos bíblicos sobre estos temas que estamos analizando. Para entender mejor por qué es un error juzgar hechos del pasado con los criterios y modelos mentales que tenemos hoy, podemos recurrir a reflexiones de pensadores y enseñanzas sagradas que guían la fe cristiana. Aquí es donde cobra especial sentido una de las enseñanzas más conocidas de Jesús, que nos invita a mirarnos a nosotros mismos antes de criticar a los demás. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 3 al 5, nos dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver a la viga que está en tu ojo propio o en tu propio ojo? ¿O cómo vas a decirle a tu hermano, déjame, yo te saco la paja que tienes en tu ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo antes
y entonces verás bien para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. Esta parábola nos enseña una lección fundamental. Es muy fácil cuando yo veo los errores que cometen los demás, pero solemos ser ciegos ante nuestros propios fallos, que a veces pueden incluso ser más graves y evidentes. Critican muchos protestantes duramente a la Iglesia Católica por hechos del pasado. Sin embargo, a menudo pasan por alto sus propios grupos religiosos, que también tuvieron algunos abusos, violencia y errores gravísimos en el mismo tiempo y en las mismas épocas y en otros momentos de la historia. Como lo dice claramente este texto, es una actitud hipócrita querer señalar la paja, el error de la Inquisición católica, cuando el protestante tuvo una Inquisición todavía muchísimo peor. Cuando estamos hablando que la Inquisición católica no fue tan grave, no fue tan fuerte, la gente se podía defender, y si ustedes investigan, hay incluso contextos donde solamente era suficiente con que una persona se declarara ser católica, motivo suficiente para cortarle la cabeza sin posibilidad de más nada. Entonces, creo que es muy importante que nosotros entendamos que hay fallos de parte y parte antes de ponernos a reparar, mis queridos amigos. Reflexión filosófica. El filósofo español Ortega y Gasset explicó en una de sus obras que cada época tiene su propia forma de pensar y sus propias normas y sus propias circunstancias. En su idea de que yo soy yo y mis circunstancias, nos enseña que las personas y las instituciones actúan según lo que conocen, y eso es verdad. La gente actúa a partir de los conocimientos que tiene en su mente y las costumbres y leyes de su tiempo. Juzgar a alguien que vivió hace siglos con los valores, los principios que hoy tenemos, es como intentar medir la altura de un árbol con una regla que no está hecha para medir esa altura. Se obtendrá un resultado erróneo y no se entenderá la realidad. El filósofo francés Voltaire, por su parte, señaló que es justo aprender de los errores del pasado, pero que es injusto condenar a quienes actuaban según lo que sabían y creían en su momento. Lo importante es saber buscar el progreso y mejorar, no quedarse solamente en la crítica. Entonces, dicen, es que los católicos hicieron esto, los católicos hicieron lo otro, y se quedan ahí y se llaman cristianos y viven en el pasado. Otras enseñanzas bíblicas. Las escrituras sagradas contienen principios que nos invitan a ser justos y a mirar la realidad con claridad. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. No juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio que tú estás juzgando y con la vara que midas, se os medirá también a ustedes. Este pasaje nos recuerda que si queremos ser justos con los demás, debemos aplicar los mismos criterios que queremos que se apliquen con nosotros. Entonces, si tú crees que tienes derecho al perdón, a la reconciliación, a reconocer tus errores, aplica ese mismo principio a los demás. Si queremos que nos entiendan y nos perdonen por nuestros errores, debemos hacer lo mismo con quienes vivieron en otras épocas. Primera de Corintios 13:11. Cuando yo era niño, pensaba y hablaba como niño. Cuando ya fui hombre, dejé de atrás lo que era de niño. Esta enseñanza nos muestra que las personas y las comunidades tienen la posibilidad de crecer, aprenden, cambian, van modelando su mente con el tiempo. Lo que se creía o se hacía en el pasado es como la etapa de la niñez. Se deja atrás cuando se va madurando y se entiende mejor la vida y la realidad. Esa era la forma de pensar de esa época y la gente lo veía normal. Incluso algunas de las personas que eran presentadas ante un tribunal de la Inquisición eran presentados por sus propios familiares, pensando que con eso estaban haciendo algo por el bien y la salvación de esa alma. Juan 13, 34-35, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Que también esto nos da un mensaje muy especial. Conocerán todos así que son discípulos míos, si tienen ustedes la capacidad de amarse los unos a los otros. El centro de la fe cristiana, tanto para católicos cristianos, cristianos católicos como cristianos protestantes,
es el amor y la justicia, no la crítica basada en el pasado. Quienes siguen a Cristo se guían por lo que hacen para construir el bien en el presente, no para juzgar lo que sucedió hace mucho tiempo. Aquí es donde yo digo, con Jesús, dejen que los muertos entierren a sus muertos, que los de la época de la Inquisición, que los de la época de las cruzadas, lidien con sus problemas allá en la tumba, si es que es el caso. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, mis queridos amigos, es mirarnos hoy, lo que estamos haciendo hoy, lo que estamos haciendo mal hoy y juzgarnos por lo que estamos haciendo hoy. Si tú te llamas cristiano y vives atrapado en ese pasado, querido hermano, estás viviendo en una situación en medio de la cual te está gobernando cierto sentimiento de resentimiento. No estás actuando bajo la libertad de los hijos de Dios. Quinto, el error de juzgar el pasado en lugar de juzgar el presente. El punto central de este análisis, de este ensayo que estoy haciendo, es que podamos entender que hoy, si vamos a juzgar una institución cristiana, no lo debemos hacer por lo que sucedió hace 500 años o 1500 años atrás, sino por lo que está sucediendo en este momento, porque juzgar cosas del pasado es contrario al ser y a la esencia de la fe cristiana. El contexto es distinto. Lo que pasó en la época de la conquista, de la reforma, ocurrió en una sociedad con unas normas, unas leyes y unas formas de pensar muy diferentes a las que nosotros tenemos hoy actualmente. Nadie en esa época tenía los mismos criterios de libertad, de derechos humanos y de tolerancia que tenemos hoy. Lo que para nosotros es un crimen o una injusticia, en ese momento muchas personas lo veían como algo normal o necesario. Juzgar hechos antiguos con los criterios de hoy es una forma de distorsionar la historia y no permite entender lo que realmente sucedió. La Iglesia ha cambiado y se ha corregido. La Iglesia Católica ha reconocido sus errores del pasado, ha pedido perdón por las injusticias cometidas, ha aprendido de sus equivocaciones, a lo largo de los siglos ha evolucionado, ha escuchado las críticas y ha transformado sus enseñanzas y sus prácticas para adaptarse mejor a los tiempos actuales, siempre manteniendo los valores fundamentales del amor, la justicia, el respeto y la dignidad humana. O díganme a quién de ustedes que ha dejado la Iglesia Católica, se ha hecho protestante, les han cortado la cabeza hoy en día un cura o un obispo. Lo importante es lo que se hace hoy. Nadie juzga a las personas por lo que hicieron hace décadas o hace siglos. Se les juzga por lo que están haciendo justamente ahora. Lo mismo que debe pasar con las instituciones. Hoy en día, la Iglesia Católica realiza millones de obras de caridad, atiende a personas pobres y enfermas, vulnerables y defiende los derechos humanos, trabaja por la paz, dice no a la pena de muerte, dice no al aborto, dice no a la eutanasia, a tantas otras cosas y acompaña a millones de personas en todo el mundo. Hay escuelas, hospitales, comedores, centros de apoyo para víctimas de violencia y programas de desarrollo que funcionan gracias a la labor evangelizadora de la Iglesia y que beneficia a personas de todas las creencias. Porque déjenme que les diga algo, yo me he topado con algunas entidades cristianas donde benefician a personas. Usted viene recomendado por qué pastor, entonces lo atienden. La iglesia nunca le pregunta a una persona cuando tocan la puerta o vienen por un mercado, usted es católico, usted es protestante, usted es católico, le doy, usted es protestante, no le doy, vaya para que sus pastores le den. No, mis queridos hermanos, la Iglesia Católica no funciona así. Su acción actual se centra en servir a los demás y construir un mundo más justo, lo que demuestra que ha dejado atrás las prácticas equivocadas del pasado. Los cristianos deben actuar con coherencia. Quienes dicen ser cristianos y critican solo a la Iglesia Católica sin mirar su propia historia ni lo que hacen hoy, están actuando de forma contradictoria y sesgada. La fe cristiana nos invita a mirar el presente y a corregir lo que esté mal en cualquier lugar donde esté y a construir el bien, no a vivir. Nos llama a no vivir atados a historias oscuras del pasado para juzgar
a los demás sin razón alguna. Eso es una falta de coherencia. Si uno cree en el amor y en la mejora continua, no puede quedarse solamente en que los que se convierten son los míos y los demás no. No puede quedarse solamente en los errores del otro, sin reconocer los propios, sin mirar lo que se hace en la actualidad. Como nos recuerda el texto bíblico que hemos analizado, es mucho más fácil ver las fallas ajenas que reconocer las propias, y esa actitud no corresponde a quienes siguen verdaderamente los valores de Cristo, porque están sesgados, solamente están mirando el mal que está haciendo la Iglesia Católica, pero no están mirando las malas acciones que tienen algunos que dicen ser cristianos evangélicos. Conclusión. Es cierto que hubo hechos de violencia, imposición de la fe y abusos en la historia por parte de clérigos en la Iglesia Católica, pero no se pueden presentar como una única verdad, ni se pueden separar del contexto histórico y la forma de pensar de su época, ni se pueden comparar con la labor que se realiza hoy en la Iglesia. Además, no se puede olvidar que otros grupos cristianos también cometieron errores y usaron la violencia en su momento, como lo demuestran los hechos históricos de las inquisiciones protestantes. Contamos con ejemplos de figuras que actuaron de forma injusta, pero también con muchas otras que entregaron su vida para defender a los más necesitados y para enseñar la fe con respeto. Sabemos que la Inquisición contaba con normas y más garantías de lo que se cree, que hubo personas que preferían ser juzgadas por ella que por la justicia civil, y que las cifras de muertos fueron mucho menores que en otros sistemas de la misma época. Reflexiones de pensadores y enseñanzas bíblicas nos recuerdan que cada época tiene sus propias circunstancias, que es justo aprender del pasado para no condenar a quienes actuaron según lo que conocían y sabían en su momento, y que el centro de la fe es y va a ser siempre el amor y el bien que se construyen hoy. Juzgar a una institución por lo que sucedió hace 500 años, sin tener en cuenta que la sociedad y las personas cambian y evolucionan su modo de pensar, es un error que no tiene base. Lo que corresponde es mirar la realidad actual, ver lo que es la Iglesia hoy, lo que enseña, lo que hace por el bien de las personas. Eso es lo que debe guiar nuestro juicio, no hechos del pasado que pertenecen a otra época y a otra forma de pensar. Ser cristiano significa buscar la verdad de manera objetiva y neutral. Entonces, qué bueno que nosotros aprendamos que esto implica ser justo al juzgar, mirar con claridad, no quedarnos solamente con lo negativo, sino también aprender a ver el contexto, el panorama completo, y de alguna manera reconocer también las cosas positivas que puedan tener los demás. Queridos hermanos, me perdonan si me he alargado con esta exposición, pero me parecía que era justo, que era muy importante, porque es que eso de que es que los católicos y las cruzadas, es que los católicos y la Inquisición, es que los católicos hicieron, no, mis queridos hermanos, juzguen a la Iglesia de hoy por lo que está haciendo la Iglesia hoy. Y claro, hay que mirar muchos entornos, hay que mirar muchísimos contextos para entender lo que está pasando. Denme un minuto nomás para poner en contexto con un tema muy delicado que hoy en día se da entre la Iglesia Católica y que también en la parte civil está funcionando. Por ejemplo, hablamos de los falsos positivos. Entonces, en el momento en que el gobierno dijo que iba a pagar las muertes de algunas personas, empezaron a aparecer varios falsos positivos. Incluso yo personalmente conocí el caso de una señora que recibió indemnización por 2 hijos que sí estuvieron metidos en la guerrilla. O sea, no fueron falsos positivos, fueron positivos, y aún así el Estado reparó a la mamá de esos muchachos pagándoles por sus hijos. Y en el caso de los abusos con la Iglesia Católica, ¿dónde está el pleito y dónde está el problema? Que muchas veces dicen, ay, es que ese padre abusó de mí.
¿Cómo lo demuestras? ¿En qué momento lo demuestras? ¿Qué pruebas tienes para demostrarlo? Y además, cuando nosotros sabemos que hay abogados que a todo le quieren sacar plata, un accidente, venga, que es que a usted le tienen que pagar una indemnización y venga que le sacamos harta plata a esa persona. Ah, claro, entonces los falsos positivos, venga, denunciemos a su hijo o denunciemos al Estado por su hijo, que tal cosa, así haya sido positivo o falso positivo, pero mucha gente va movida es por el dinero, no por la reparación del daño causado. Lo mismo sucede muchas veces con algunas denuncias. A mí me encantaría si alguien por ahí tuviese la posibilidad de conseguir algo que no creo que en este momento ya sea posible. Entre el 2001 y el 2003 salía en el colombiano un espacio que se llamaba el suplemento literario y allí se tocó el tema de los abusos por parte de sacerdotes en la iglesia y decía, no todos son reales, hay casos que se han manifestado porque van detrás de la indemnización, detrás de lo que le pueden sacar a la iglesia en cuestiones de dinero. Entonces, desde esta perspectiva, mis queridos amigos, cuando nosotros nos estamos dando cuenta de que algo no está sucediendo bien en la iglesia, pues denunciémoslo cuando tengamos las pruebas. Pero cuando ya vienen los intereses económicos, que es que me tienen que pagar tanto por lo que le hicieron a mi hijo, etcétera, etcétera, ya ahí la vaina como que no comienza a ser muy creíble y como que se va yendo por otro lado, porque entonces a la familia no le está doliendo el hecho o el acto, porque a veces se dan incluso entre los menores de edad cosas que pasan porque los pelados son curiosos y no van a decir, señora, qué pena, su hijo me perjudicó a mi hija, me tiene que pagar tanto. Entonces miren que definitivamente hay venenito detrás de esas cosas y hay muchos otros temas que se tienen que tratar con lupa para que no nos dejemos meter tampoco el dedo en la boca, mis queridos amigos, y aprendamos a investigar. Lo que yo lamento, realmente, lamento profundamente, es que desafortunadamente a veces ChatGPT o Dola o cualquier inteligencia artificial, cuando tú le planteas una pregunta para que te la resuelva de manera neutral y sin sesgo, es mucho más objetiva que muchísimos protestantes. Queridos hermanos, ahora sí, no me largo más. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, compartan este video, que llegue a muchas otras personas. Me perdonan los errores, estoy grabando en vivo, no voy a editar. Entonces, Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Si este contenido te gusta y te parece que es bueno para tu formación y crecimiento espiritual, para que te saquen muchas cucarachas de la cabeza, no lo dejes pasar de largo. Dale me gusta para que el algoritmo de YouTube lo recomiende a otras personas. Compártelo con otras personas, suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones para que recibas alertas cada vez que subamos nuevo contenido. Ustedes por su atención, muchas gracias. Dios les bendiga.